Bueno, buenos días. Somos poquitos. Falta Martina también. Ese no va a venir. Eh, Arrancamos tema nuevo, con alumno nuevo, por supuesto. Hoy vamos a empezar a ver el tema 13, sistema de entrada-salida, que es un tema que recién notaba Alejandro que no tiene práctico. O sea, van a rendir la semana que viene, práctico 6, y después la semana siguiente no va a haber práctico tampoco. Van a descansar para ponerse el día un poco, para la alegría de Jean Paolo, y después viene el práctico 7, ya que es con tema 16. Pero vamos a ver que de algún modo todos estos temas no es que no van o sea, no va a haber práctico, pero van en el parcial, puede haber quizzes, siempre hago el amague yo, pero seguramente algo va a haber, no muy práctico, pero sí a modo de preguntas de teoría o cosas más conceptuales o cosas por el estilo. Antes de arrancar con el tema 13, siempre empezamos con el repaso de la clase pasada. ¿Se acuerdan que hemos visto la clase pasada? ¿Estás viendo la clase pasada, el DBT? Todas las clases anteriores. Justo le han faltado los 40 minutos más importantes. Ya vamos a ver si van a entender. Va bien. ¿Qué es lo que hemos visto en la clase pasada? Hemos empezado viendo, o sea, habíamos terminado la anterior viendo que era un TLB, que era un caché para traducciones, para acelerar el proceso de traducciones de direcciones físicas y direcciones virtuales, y hemos empezado la clase pasada viendo cómo realmente funciona esa estructura junto con todas las que ya conocíamos de caché, porque el TLB está pegadito ahí al camino de datos, es parte importante del camino de datos. Entonces, cómo funciona el TLB, cómo se interactúa con el caché de nivel 1, cómo hace el mecanismo de traducción cuando tenemos TLB, caché y toda la historia. Cómo es el acceso al caché de nivel 1 en sistemas que tienen TLB. Y hemos visto que había un problema. Si accedíamos después, o sea, si accedíamos primero al TLB y accedíamos al caché de nivel 1 con direcciones físicas, es un problema de me aumenta el tiempo de hit, me aumenta el tiempo de acierto, porque siempre tengo que acceder al TLB antes del caché, que es un retardo que suma. Entonces decimos, bueno, accedemos con direcciones virtuales, y lo hacemos en paralelo al acceso al TLB, pero no, tampoco se puede, porque hay problemas de alias, en el cual sentido muchas direcciones de memoria se mapean a distintos bloques de caché y podría ocurrir el caso de estar ocupando el caché con datos duplicados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En general se hace una mezcla, como siempre, digamos, un compromiso, y se busca que los cachés se trata de poner en paralelo, pero haciendo que sean indexados virtualmente y etiquetados físicamente, para que las etiquetas sean físicas. Y de esa manera evitamos el problema de alias, y al que sean virtualmente indexados, el truco es cumplir con que los bits necesarios para acceder a un bloque de caché sean parte del offset de la dirección virtual que no se traduce. Entonces, como no se traduce, los mandamos derechos para poder ir accediendo al caché en simultáneo. ¿Se acuerdan? Esa era la condición. Y después terminamos la clase viendo cuáles son las funciones principales de memoria virtual hoy en día, que es el tema de poner protecciones, garantizar la seguridad, hacer que los programas no puedan entrar al espacio de direcciones de otro programa. Y por eso los virus tienen que ser cada vez más complejos y más sofisticados. Además, por supuesto, de ser protección, da transparencia y seguridad. ¿Tá? Y flexibilidad en el sentido de que los programas van a cualquier lado de la memoria. ¿Tá? Ahora, los requisitos que necesita el sistema operativo que sean provistos por el hardware para poder brindar todo esto son modos de ejecución, por lo menos dos, modo usuario y modo supervisor, que es algo que ya conocen y saben que existe.
hace falta en algún lado un registro de estado, buen día, un registro de estado que mantenga, por lo menos en un bit, en qué modo de ejecución se está ejecutando la instrucción. Hacen falta instrucciones privilegiadas que sirvan de mecanismo para pasar de un nivel de un modo de ejecución a otro modo de ejecución y viceversa. ¿Estamos? Instrucciones privilegiadas para poder escribir ciertos registros que no se deberían poder escribir desde programas de usuario. Y finalmente vimos cómo se hace un cambio de contexto o en qué consiste un cambio de contexto, que era algo con lo que habíamos empezado el tema, que decimos que se hacía mágicamente, lo vimos al final cómo se hace, pero vimos que también suele ser lento, entonces para agilizarlo, últimamente se suele anexar a todas las estructuras que sirven para determinar un hit, ya sean las etiquetas del caché o los números de página virtual en un TLB, se les agrega además otro identificador, que es un identificador de proceso. En las dos, sí. Entonces, un acierto realmente es cuando, un acierto en el caché es cuando elijo el bloque, tengo el bit de validez activo, coinciden las etiquetas y coincide el identificador de proceso, para saber que además sé que es de fulanito de tal. ¿Estamos? Y lo mismo pasa con el TLB, tengo un acierto en el TLB cuando tengo el bit de validez activo, coincide el número de dirección, del número de página virtual de la dirección con el número de página virtual que tengo guardado como etiqueta del TLB y además coincide el identificador del proceso. Es otra etiqueta más que hay que guardar. Para eso hay un registro que guarda este valor. ¿Preguntas? A mí, profe, no me quedó muy claro el problema de Alex. ¿Qué es lo que no te queda claro? Si es que al final ese problema surgió por el tema de que nosotros hacemos con la parte virtual de la dirección. Accedes con direcciones virtuales. El problema de áreas ocurre cuando accedes directamente con direcciones virtuales. Entonces vos tenés un programa P1 que accede a la dirección 2000 y un programa P2 que también accede a la dirección 2000. Ese problema ya lo hemos visto. ¿Estamos? Y la solución es que los 2000 sean diferentes, se mapeen a direcciones físicas diferentes. Eso es el problema normal de por qué necesitamos memoria virtual. Pero ahora vos tenés un programa 1 que accede a la dirección 2000 y un programa 2 que accede a la dirección 5000 virtual. ¿Estamos? La pregunta es, ¿son iguales o son distintas? ¿Por qué? No, la respuesta en realidad es que no tenéis idea. ¿Estamos? Depende a dónde se mapeen. Porque son virtuales. El programa 1 accede a su dirección 2000 virtual y el programa 2 accede a su dirección 5000 virtual. Claro, pero no podemos garantizar que sean distintas porque No pueden compartir. Exactamente, no podés garantizar que sean distintas. No sabés a dónde va, dónde se mapea la dirección 1 y no sabés a dónde se mapea la dirección 5000 del programa 2. No, el tema es, ¿qué pasa si en realidad los dos se mapean al mismo lugar? Porque están compartiendo datos. Entonces vos, si accedes con direcciones virtuales, vos la 2000 virtual del programa 1 la vas a ocupar en un bloque. La 5000 virtual del programa 2 probablemente vaya a parar a otro bloque de caché. Pero en realidad es la misma. Vos sabés que se mapean al mismo lugar físico. Entonces vas a estar ocupando dos bloques de caché con el mismo dato. Entonces vos decís, bueno, tengo un poco de desperdicio. Total, no pasa muchas veces. Ese es el problema de alguien. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Vos decís, bueno, pierdo unos cuantos bloques, no importa, total tengo varios. Pero resulta que después el programa 1 escribe en su dirección virtual 2000 y te modifica un bloque. Y le pasa, en realidad esa escritura es pasarle un dato al programa 2.
Y el programa 2 quiere leer su dirección virtual, 5000, que en realidad es la misma, pero está mapeada a otro bloque que no está escrito. Entonces, ¿cómo se pasa la información del programa 1 y el programa 2? ¿Entender el problema? Y ya es todo un lío. Entonces, la solución es no accedes con direcciones virtuales. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque te ayuda en algunos casos, pero te complica en otros. Entonces, no es una buena alternativa. La alternativa es que los bloques de caché estén indexados virtualmente, pero etiquetados físicamente. Entonces, de esa manera, el bloque va a parar, vos vas a saber sí o sí si es el mismo bloque o no. Vas a tener un bloque por cada dato que vos realmente quieras. ¿Estamos? Entonces sería que uno modifica, pero el otro sigue leyendo. El bloque de caché es el mismo para los dos, digamos. Claro, porque van a comparar la etiqueta física que va a ser la misma. ¿Estamos? Porque cuando se traduzcan va a ser la misma etiqueta física para los dos. La misma dirección física. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Cómo vamos con el cronograma? Yo bien. Ustedes, no sé, ya como pueden, digamos. Brian dice, sí, ya estamos en la última. Dice la madre Elena, que era lo que hablábamos también al principio, que ya habiendo llegado a la clase de hoy, hemos superado el pico de complejidad. Ahora vienen un par de temas que dicen, insisto, son más tranqui, y después en el tema 16 vuelve a complicarse un poco. ¿Estamos? Pero en realidad yo creo que no es tan así, simplemente que ahora vamos a ver algunas cosas que ya hemos visto en otras materias, entonces ya son cosas que no son totalmente nuevas, empezamos por ahí, no son virtuales, son realmente físicas que uno las puede tocar y palpar, entonces uno ya está un poco más acostumbrado y eso quizás la hace un poco más fácil. Pero sabemos que igual en general el toque que le damos en la arquitectura de computadora es complejo, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver después de que pasemos los tres temas, me cuentan ustedes qué tal. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver cómo un esquema básico de un sistema de entrada-salida para que ustedes tengan noción de dónde estamos parados. Vamos a ver de vuelta nuestro amigo sistema operativo que siempre está metido. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que tenemos que brindarle soporte desde el hardware para que el sistema operativo funcione y cómo hacemos para delegarle responsabilidades de entrada-salida del sistema entre el sistema operativo y el procesador. Vamos a ver métricas de entrada-salida y performance, porque las métricas son las que nos vienen acompañando desde que hemos empezado la materia. Vamos a ver ejemplos de dispositivos de entrada-salida. Vamos a ver rápidamente dos ejemplos, que son los discos magnéticos y los discos de estado sólido. Y los vemos porque, digamos que son los dispositivos de entrada-salida que vienen a completar la jerarquía de memoria que nos viene acompañando desde hace un mes. Y como siempre vamos a ver nuevas ideas y tendencias de para dónde va moviéndose la cosa. Siempre hay lectura recomendada del libro. Ahora, a modo de comentario, digamos, fíjense que no hay un capítulo ni una parte específica, sino que este tema está cubierto un poco en una sección suelta del capítulo 1, un par de secciones sueltas del capítulo 5 y una sección más del capítulo 6. O sea, está repartido un poco en el libro. Si alguno alguna vez toca el libro, pues ya no les voy a pedir que lo lean, digamos, pero busquen y están ahí las secciones que yo les recomiendo que lean para una mejor comprensión del tema. Porque no me voy a dar por vencido en esa batalla, digamos. Bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los componentes básicos de toda computadora? Unidad de procesamiento, Ajá. memoria y dispositivo de entrada-salida.
básicamente había 5 partes que eran el procesador, o la unidad de procesamiento, como había dicho Alejandro, que a su vez la dividíamos en 2 partes, lo que es el camino de datos, el control, toda la parte de memoria y el subsistema, llamémosle de entrada y de salida. Ya hemos visto bastante sobre el procesador, ya hemos visto bastante sobre el sistema de memoria. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la parte de entrada y salida. Que lo importante de este esquema es no perder de vista que el procesador ¿con quién se comunica? Con el subsistema de memoria. ¿Estamos? Y solamente se comunica con el subsistema de memoria. Es de alguna manera extraña, es como el subsistema de entrada-salida el que se encarga de proveer datos al sistema de memoria y volcar datos del sistema de memoria al mundo exterior, que es lo que está acá. ¿Estamos? Pero todo va a ser cómo hago para llegar información a la memoria y sacar información de la memoria a otro lado. ¿Cuál es el esquema básico? Y el esquema básico es ese dibujito que lo venimos usando desde hace muchos años, creo que se nota, pero sigue siendo la misma idea. Este dibujito hoy en día es totalmente mentira, no tiene casi nada de real, pero nos sirve para ubicarnos a ustedes, que es un primer approach, un primer acercamiento en estos temas, para decir qué es lo que tenemos que hacer, dónde estamos parados. Y después yo de a poquito les voy a ir complicando el dibujo, como siempre, digamos, ¿no? Ya pone cara Jean Pablo diciendo, odio cuando dice complicando, digamos. Pero, ¿qué es lo que se muestra acá? Se muestra que está el procesador, por ahí. Y se muestra el procesador que se comunica con la memoria. Pero se comunica con un par de cosas en el medio, que es, por un lado, el caché, que sabemos que está la jerarquía de memoria. Entonces, la jerarquía de memoria está puesta muy básicamente como un caché y la memoria. ¿Estamos? En realidad, ustedes saben que esto es una pirámide y que tiene varios niveles. ¿Estamos? Pero está puesto acá el caché, que además, usualmente ustedes saben también que está dentro del procesador, pero está puesto ahí afuera como para decir, che, acá está el caché. Y el primer dato importante acá es que tenemos un bus. Tenemos un bus que es el que se encarga de conectar. ¿Por qué? Porque realmente el caché está dentro del procesador o pegadito a los procesadores, pero la memoria no. La memoria usualmente, ¿dónde está? Físicamente. Está en la motherboard. El procesador también está en la motherboard. Y hay un cable en la motherboard que conecta la memoria con el procesador. Usualmente eso es un bus. Y es un bus que, ¿ustedes saben cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿O las memorias de qué tipo son? DDR. ¿Estamos? Entonces la tecnología es, hoy en día, DDR. Pero básicamente hay un conector en el medio. ¿Estamos? Porque las memorias no están dentro del micro. Esa es la primera observación. Y ahora resulta que como la memoria está en la motherboard, en la misma motherboard nosotros empezamos a conectar mágicamente a ese supuesto bus un montón de otras cosas. Que conectamos acá, dice, gráficos para una placa de video, si queremos enchufar. Tal vez no lo conectamos al bus DDR, pero lo conectamos a la motherboard, a la placa de video. Discos magnéticos o discos SSD, una placa de red que viene ya con la motherboard, pero está puesto ahí. Y a la larga son un montón de dispositivos de entrada-salida que se encargan de que la computadora almacene información, pueda mostrar datos por pantalla, pueda recibir datos de una red, recibir o enviar datos de una red. Todos esos dispositivos van a tener o tienen de algún modo algo que es un controlador de entrada-salida. ¿Qué es lo que hace? Cómo implica, cómo se comporta ese dispositivo y cómo lo enchufo yo a este bus genérico. ¿Estamos? Y la tercera y última cosa que muestra el dibujito es que todos estos dispositivos se controlan, o sea, se comunican con el CPU mediante una palabrita que a Alejandro por lo menos le trae un poco de pesadilla, que es interrupción.
ya saben todo de qué se trata, ¿no? Bueno, lo voy a volver a atormentar con interrupciones, pero no al nivel de sistemas con micro, eso quédense tranquilos. ¿Se entiende el dibujo? ¿Se entiende lo que se quiere mostrar a nivel abstracto? Ahora, ¿cuál es el problema del subsistema de entrada-salida? ¿O por qué es complejo el subsistema de entrada-salida? Porque la cantidad de dispositivos que uno puede conectar acá es muy grande. No quiero decir infinita, porque no es infinita, pero es muy grande. Son muchos tipos de dispositivos. O sea, muchos dispositivos de muchos tipos diferentes, con muchas características diferentes, comportamientos muy diferentes. O sea, hay una gran variedad acá de cosas que uno puede querer controlar. Y tengo desde el aparatito este que tengo en la mano, el proyector que está ahí, teclados, mouse, pantallas, impresoras, routers, placas de red. O sea, entonces si empezamos a nombrar un montón, pendrives, tarjetas SD, y tienen todas funcionalidades diferentes, como de vuelta, características diferentes, algunos son para entrada, otros son para salida, otros son para las dos cosas. Entonces, y unos dependen mucho de la interacción con el humano, o sea, nadie sabe cada cuánto yo voy a apretar un botón acá en el aparatito este, entonces esto transfiere un dato cada tanto, pero una placa de video, una RTX 4090, transfiere datos mucho más rápido. ¿Estamos? Y a la larga se tienen que manejar igual. ¿Se entiende a dónde apunta la complejidad? A la larga hay que manejarlos a todos. ¿Estamos? Y todos tienen que ser manejados con los mismos mecanismos y de la misma manera para que funcione bien. ¿Estamos? Entonces ahí es donde radica la complejidad, en la enorme cantidad y variedad de dispositivos y de funcionamiento de los dispositivos. Ahora, no vamos a ver todo eso en este tema, sino que lo que vamos a ver en este tema es, en general, características de los dispositivos. ¿Cómo hacemos para manejar toda la parte esta de acá? Y en el tema siguiente, 14, vamos a ver las características de cómo se conecta todo. Entonces, digamos que es un gran tema que lo vamos a partir en dos. Uno de cómo tienen que ser los dispositivos en sí y las características para manejarlas, y el otro es para conectarlas. ¿Está claro el pantallazo? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hablar ahora de responsabilidad. Empiezo con la primera gran parte de la clase de hoy, que es para hablar de responsabilidad del sistema operativo. Y vuelta con el sistema operativo, y parece que yo estoy dando, o quisiera dar, la materia del sistema operativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el sistema operativo, ya les mencioné un par de veces, pero va de vuelta acá, es la verdadera interfaz que tiene el hardware con los dispositivos de entrada-salida. ¿Estamos? O sea, cuando queremos ver digamos, cómo manejamos un dispositivo de entrada-salida, sea cualquiera, de vuelta, aparatito, proyector, pantalla, o el dispositivo que sea, todos los dispositivos de entrada-salida son manejados por el sistema operativo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Bueno, o por qué es necesario que los maneje el sistema operativo. Y la idea es que la responsabilidad que se tiene que hacer cargo del sistema operativo viene dada por tres características, que algunas ya las hemos visto. Por un lado es, el sistema de entrada-salida es compartido. ¿Estamos? Es una cosa que todos los programas tienen que poder acceder a los dispositivos de entrada-salida. Para que todos los programas accedan, se maneja multiprogramación, y al ser compartido, tenemos que garantizar que todos los accedan bien, que ninguno rompa la pantalla o el disco, o que ninguno escriba datos en el otro, o muestre datos que no son los suyos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso los maneja el sistema operativo. Por otra parte, todo el sistema de entrada-salida, como les mostré recién en el dibujo, generalmente usa interrupciones. ¿Estamos? Para comunicar información de cómo está, ya estoy listo, ya tengo el dato para transferir, etc.
¿Y quién maneja las interrupciones? El sistema operativo. ¿Por qué? Porque las interrupciones normalmente se manejan en modo supervisor. Ustedes han manejado interrupciones a mano porque no tenían un sistema operativo que las haga por ustedes. Y ahí es donde venían los problemas de las pesadillas de Alejandro y que calculo que sean de varios de ustedes. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle, pero sí ustedes ya saben cómo funciona, o más o menos saben cómo funciona, y la idea es que ahora eso lo tiene que hacer un sistema operativo. Por otro lado, el control de los dispositivos de entrada y salida es complejo. ¿Por qué? Porque de vuelta depende de cada dispositivo. O sea, no es lo mismo cómo tengo que hacer para manejar esto que cómo realmente tengo que hacer porque a la larga esto ¿qué es? Tiene botones. Ustedes ya saben cómo manejar botones. Y eventualmente transmitir por un protocolo que es infrarrojo este. Bueno, no sé cómo transmite. No, por Bluetooth. No es Bluetooth. No sé cómo transmite. Para mí es un RFID o algún tipo de radiofrecuencia. Transmite por radiofrecuencia. Creo. Pero la larga es convertir un protocolo, enviar una trama por alguna cosa que han visto en alguna materia y chao. Pero ahora, ¿cómo funciona un disco SSD? No sabemos. Entonces, si ustedes tienen que ponerse a manejar un disco SSD, tienen que poner a ver realmente cómo funciona, cuáles son las técnicas y qué es lo que hacen ustedes. Ni se preocupan por eso. A la larga lo compran y lo enchufan. Y cuando lo enchufan, ¿qué es lo que directamente ni esperan, pero uno espera que ande? ¿Estamos? ¿Y por qué espera que ande? Porque espera que alguien se haga cargo de eso. Alguien diga, yo sé cómo funciona un disco SSD, vos quédate tranquilo, que cuando lo enchufé vos vas a decir escribir en el disco y yo te voy a escribir. Despreocupate del asunto. Y así funciona maravillosamente la tecnología, ¿o no? Bueno, ese despreocupate es el sistema operativo. ¿Estamos? Que además tiene que manejar eventos concurrentes, porque mientras estamos escribiendo en el disco, está mostrando datos por pantalla y procesando el botón que acabo de apretar. ¿Estamos? Todos son eventos que suceden al mismo tiempo, entre comillas, ya saben lo que es la concurrencia. Y además son requisitos muy específicos del dispositivo en sí, o sea, no es lo mismo escribir en un disco de estado sólido que en un disco magnético. ¿Por qué? Porque para escribir en un disco de estado sólido hacen falta ciertas características y en un disco magnético hacen falta otras características. Pero a la larga usted hace una instrucción store y eso se escribe mágicamente. El mágicamente es que se encarga del sistema operativo. ¿Estamos? Entonces, por eso el sistema operativo tiene que manejar el sistema de entrada-salida. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ahora, para poder hacer eso, el sistema operativo tiene que proveer, y ya van de vuelta las características y muchas ya las hemos visto, tiene que proveer protección de recursos, porque los recursos son compartidos. Entonces tiene que garantizar que un programa solo acceda a los recursos que tiene permisos. Tiene que proveer abstracción, porque ustedes cuando enchufan algo, el sistema operativo dice, ya se ha reconocido que es un mouse o un teclado. Pero no sabe, sabe eventualmente qué teclado, pero a la larga sabe que es un teclado, que tiene teclas, y todo el mundo no sabe ni cuántas teclas, y bla, bla, bla. Pero les permite que ustedes enchufen un dispositivo y sepan qué tipo de dispositivo es, qué es lo que están haciendo. Y manejarlo. Les provee rutinas que manejan la operación de bajo nivel de los distintos dispositivos, para que ustedes se abstraigan y no tengan que hacerlas a las rutinas. Les maneja las interrupciones generadas por los dispositivos, provee que el acceso a los recursos no solamente protege para que uno no se meta donde no debe, sino que además hace que todos los programas tengan un buen servicio y un acceso parejo. No haya ningún programa que me consuma todo un recurso de entrada-salida. ¿No? Que bueno, o por lo menos ciertos sistemas operativos tratan de hacer esto y la mayoría de las veces lo logran. Y a su vez
a su vez no solamente tienen que proteger y hacer un acceso equitativo, sino que además la idea es que esto funcione bien y funcione rápido. O sea, que además sea eficiente. Entonces, a ver cómo nos organizamos la distribución para que la productividad del sistema sea la máxima y el usuario esté siempre contento. Todo eso tiene que ser el sistema operativo referido a los dispositivos de entrada-salida. Y en general el truco, o gran parte del truco, está en lo que se conoce como los drivers. ¿Saben lo que son los drivers? ¿Cuántas veces han renegado con drivers de dispositivos? Yo estaba pensando luego hacer como que hay una parte que serían los controladores que ya no son físicos, sino que serían como virtuales, ¿no? Entonces sí que se Están en los dos. Los controladores están acá dentro, una parte, y la otra parte en el sistema operativo. claro, como que, pero el puerto por donde se accede no se controla específicamente para cada uno de los dispositivos, sino que ya el driver del driver físico se va a comunicar con el driver virtual, digamos, por así decirlo, ¿no? Sí, pero están las dos cosas, digamos. Están las dos cosas. Lo que pasa es que antes había muchas más cosas virtuales y algunas eran más virtuales, otras eran más físicas, otras eran más físicas, otras eran más virtuales. Pero a la larga, la mayoría de los dispositivos tiene toda una parte de su controlador incorporada para ver cómo se tiene que comunicar. Y después el sistema operativo tiene una parte de software que dice, che, yo ya sé cómo me tengo que comunicar con aquel y hablan entre sí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué son los drivers? El sistema operativo provee las características que dije recién, incorporando pedacitos de código, ¿estamos? Que ya los tiene armados, que sirven de interfaz con cada dispositivo. El sistema operativo ya trae drivers para manejo de pantalla, drivers para manejo de teclado, drivers para manejo de mouse, drivers para manejo de impresora. Y eventualmente ustedes pueden instalar alguno específico que ustedes tengan y incorporen o alguna cosa de más. Para decirle, no es un driver genérico, yo quiero que pongas este porque va a tener cierta funcionalidad mejorada o no sé qué cosa. Y le incorporan al sistema operativo la rutina. Estos pedazos de software son drivers que ustedes los instalan. Debería haber en general un driver por cada dispositivo de entrada-salida que se quiera conectar al sistema. ¿Está? Y acá la palabra clave de esto es se pretende conectar. Entonces, cuando ustedes hagan un sistema operativo, ustedes van a saber realmente qué dispositivo va el usuario pretender conectar. Normalmente no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen un montón de drivers, por duda. ¿Está? ¿Cómo? O sea, que cuando general más o menos sí o sí todo necesita. Sí, y además, pero además no sabes, vos decís, bueno, le pongo un driver de impresora, pero no sabes qué impresora. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pones drivers de 300 impresoras. ¿Está? Y después el usuario siempre tiene justo no está ese, digamos, pero bueno. Hay un coso más genérico, sí. Por eso, es a medias, pero la idea es que vas cargando, no hay quizá uno genérico, pero hay 10 genéricos. Bueno, le pongo los 10. ¿Me entiendes? Driver de pantalla. Además, si no accede al Windows de si ahora todavía no está instalado el Windows, ves la pantalla, pero ves con una resolución que no es la resolución del monitor. Exactamente, por lo menos algo básico para funcionar. Pero la verdad que siempre tiene que haber por lo menos uno, porque uno no sabe qué es lo que se pretende conectar. ¿Estamos? Y después, además, ¿qué es lo que pasa? Uno lanza un procesador, lanza un sistema operativo, ustedes compran una computadora, la instalan, pero esa computadora la usan 2 años. Dentro de 2 años sale un dispositivo que es nuevo. Y ustedes capaz que lo compran, porque tienen plata en esa época, ya ganan dólares, y lo quieren incorporar. El sistema operativo tiene que saber el dispositivo que va a salir dentro de 2 años, ¿estamos? Y el procesador tiene que poder manejar el dispositivo que va a salir dentro de 2 años. ¿Se entiende? Sí.
ha renegado poco, por suerte, digamos, pero sigue siendo el problemático renegar con drivers, digamos. Algunos están mejor, digamos. ¿Sabes? Y ahora ya decís, bueno, hoy en día, me falta un driver, va a buscar un driver por internet, bajar, instalar. Las aplicaciones se limitan a los horarios. Windows te voy a poner detecta qué dispositivo tenés conectado y vos tenés instalado Windows y vos no se descarga Chrome, te está bajando todo el driver de fondo. Bueno, por eso, pero insisto, hay dispositivos que no son tan así, que son más manuales. Antes uno tenía que ir a buscar un CD o un DVD o un disquete en otra época. ¿Dónde había dejado el driver de...? Chao. Carpetitas con CD. Hasta el día de hoy reunido con la placa de video que tengo, que anda, tiene imagen todo documental el driver de AMD y deja de imagen y no inicia Windows, pero se clava así ¿Hay algún problema ahí con el driver? no sé si el driver, en verdad, se me hace que el driver, pero tal vez el driver active cierta parte de la memoria de la placa que está dañada, entonces... Algo está pasando, sí. Entonces creo que sí hay problemas de la placa. Claro. Porque primero se inicia los dispositivos de la salida y después los drivers. Si no se Sí. inicia el dispositivo, no se prende. Bueno, veo que saben de drivers, digamos, todo el mundo renega de alguna manera con drivers. ¿Qué es lo que hace un driver, básicamente? Los pedacitos de software, esta rutina. Lo que hace, ya que sabemos un poco más, es copiar datos del espacio de direcciones del programa de usuario al espacio de direcciones del sistema operativo. Entonces, cuando ustedes tienen en su programa, en C, un printf para mostrar un dato por pantalla, o en Python un print, estamos para decir, che, quiero mostrar este mensaje por pantalla, a la larga el driver lo que va a hacer es, de su programa, el print va a decir una llamada al sistema operativo diciendo, che, mira, acá hay un programa que quiere mostrar datos por pantalla. Entonces, el sistema operativo va a decir, bueno, ¿qué datos quiere mostrar? La cadena esta que empieza en tal lugar, le van a dar un puntero a una cadena. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el sistema operativo va a decir, bueno, a ver, ¿dónde está el driver de pantalla? Allá. Driver de pantalla, acá tenés que mostrar esta cadena. Y le va a pasar, le va a copiar los datos del espacio de direcciones del programa al sistema operativo, digamos. ¿Estamos? Y es el que se encarga de manejar y volver, y a lo mismo, cuando se hace una lectura de teclado, no sé qué más, es el driver el que recibe el dato del dispositivo y le pasa al sistema operativo para que se lo pase al programa de usuario. No sé si va por ahí, por este tema, pero es lo que puede decir que es cuando se envían emoticones de iPhone a un WhatsApp Android y no aparece, se ve un signo de error. No sé si Cuando va un coso, me parece que no. ¿Que va por el lado más de software o...? Pues se me hace que va por un lado más de software. Porque alguna vez compartí grupo de WhatsApp con alguien que tiene iPhone, yo no tengo iPhone, Samsung, manda un emoticón y... Eso se me hace que algún problema de software, de compatibilidad entre los distintos sistemas operativos, digamos. Sí, pero me parece que va por ahí, digamos, no por acá, digamos. Claro. ¿Sabes? Alguna cosa mal puesta ahí. Bueno, y no solamente copia datos, copia información el driver, sino que además maneja la comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo. Ahora, ¿qué es esa comunicación? Vamos a hablar de la comunicación. El sistema operativo debe ser capaz de comunicarse con el dispositivo de entrada-salida. Y al mismo tiempo también debe evitar que los programas de usuario accedan al dispositivo de entrada-salida. ¿Por qué? ¿Por qué el programa de usuario no puede acceder o no debería poder acceder directamente al dispositivo de entrada-salida? Por lo que hemos dicho recién, seguridad, abstracción,
por todas las 5 cosas que les puse recién, eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era para ver si estaban atentos. Parece que no estaban muy atentos. ¿Cuáles son las comunicaciones que son necesarias entre el sistema operativo y el dispositivo de entrada-salida? Son de 3 tipos. Por un lado, el sistema operativo debe poder enviar comandos al dispositivo de entrada-salida para decir, hace tal cosa, dame tal dato. Por otro lado, el dispositivo de entrada-salida debe ser capaz de notificar al sistema operativo cuando esté listo, cuando haya un error, o sea, pasarle información de su estado al sistema operativo. Y finalmente, se deben poder transferir datos entre el dispositivo y la memoria principal. ¿Está? Son los 3 tipos de comunicación. Los 3 ya los han visto y vamos a hacer un repaso y una clarificación. ¿Y la inversa no? ¿Cuál inversa? O sea, de la memoria Sí, principal del dispositivo. sí, entre los dos, para un lado y para el otro. Ah, Sí. ¿Cómo es la comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo? ¿Cómo hace el sistema operativo para pasarle comandos al dispositivo de entrada-salida? Hay 2 métodos. Uno de ellos consiste en tener instrucciones especiales de entrada-salida. ¿Qué son instrucciones especiales de entrada-salida? Son que como parte del ISA, de la arquitectura del procesador, se dice, yo tengo una instrucción que sirve para manejar dispositivos de salida. Por ejemplo, una instrucción que dice acá, send, para enviar un dato. Entonces, se le envía a un determinado dispositivo un dato. ¿Está? Entonces, estas instrucciones especifican obviamente el dispositivo, el comando enviar, el identificador del dispositivo va por ciertas líneas de control, el comando va por otras líneas de datos, etc. ¿Ustedes saben o hemos visto si el ISA de RISC-V tiene este tipo de instrucciones? Necesitaba una extensión ¿Necesitaba una extensión? para el sistema operativo. Para el sistema operativo, ya es buena esa, sí. Pero en realidad, el ISA de RISC-V no tiene este tipo de instrucciones. Estamos ni siquiera en una extensión. Las extensiones que eran para el sistema operativo tenían otras cosas, no esto. Pero está buena la observación, por lo menos algo se acuerda. En general esto no es muy usado hoy en día. Los ISA, por más que el ISA X86 creo que todavía tiene, ya nadie los usa. ¿Por qué? Porque lo que se usa es el segundo método. ¿Le suena? Entrada-salida mapeada en memoria. ¿Qué significa la entrada-salida mapeada en memoria? Que se asignan áreas del espacio de memoria a dispositivos de entrada-salida. Y eso les debería sonar. ¿No? Entonces, directamente los accesos a esas direcciones de memoria son interpretados como comandos por los dispositivos. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para acceder a un dispositivo mapeado en memoria? Directamente con una instrucción load o con una instrucción store. Con un LDR, con algo así, a una dirección de memoria. Lo que pasa es que se sabe que en esa dirección no hay memoria realmente conectada, sino que está el dispositivo tanto. ¿Está claro? ¿Cómo interpreta esa instrucción en el dispositivo? Y ya depende del dispositivo. Y el driver, ¿verdad? Por supuesto, vos le vas a escribir un valor. Ahora, ¿qué es lo que hace con ese valor? Cosa del dispositivo. Pero también, por ejemplo, nosotros tenemos que saber qué mandar para que el Por dispositivo supuesto, haga cosas. por supuesto. O sea, la clave está en qué poner en este registro, digamos, es qué es lo que le mandás. Ahí vos tenés... Como dice el sistema operativo, digamos, sería él se encarga de decir aquí. Sí, vos vas a mandarle el comando, pero a la larga lo que quiero decir que la comunicación es, le mandamos con una instrucción load store común. ¿Qué es lo que hacían ustedes? O sea, no tenían nada especial. ¿Estamos? Y el dispositivo estaba mapeado en memoria. Entonces ustedes saben, por supuesto, tampoco es un valor. Ustedes saben que tal dispositivo tenía un montón de registros. Entonces, si quería leer, hacer cosas, era para acá. Si quería escribir, era en este otro. Pero a su vez tenía que verificar el registro de estado, que estaba en la otra dirección. Y a veces también la necesitan como mapas de memoria, para decir esto va acá, esto es redundante. Todo eso.
Bueno, a la larga, ¿cómo se maneja? Mapeado en memoria. Sí. No, este registro 10, decís vos. No importa. Si sea un log en store, este registro XD es el registro del procesador. Este es el registro de lo que vimos, las mismas instrucciones log store que venís manejando. No es del dispositivo. El dispositivo es el que está en lo que vendría a ser memoria, pero no es memoria. En realidad eso vos sabés que a la larga va y se cablea a un dispositivo. ¿Estamos? Que vos lo mapeas en memoria para poder acceder con las mismas instrucciones que vos ya tenés. Y de la misma manera. Entonces, las instrucciones especiales, estas, como ventaja tienen que ya se ejecutan directamente en modo supervisor. Entonces, ya estamos, solamente las puede ejecutar el sistema operativo. Pero como les dije recién, no son populares. Yo les dije que es mucho más común la entrada-salida mapeada en memoria. ¿A alguno se le ocurre por qué? Porque es más transparente para el micro. ¿Por qué? Y porque el micro solamente tiene que leer el registro y escribir el registro. Sí es porque es más transparente, pero no por el motivo que has dicho. O sea, anda cerca. ¿Por la velocidad? No, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que de esa forma, no puedo explicar. A ver, Alejandro tiene otra idea. Puede ser porque no importa qué conectemos el microprocesador, siempre va a saber en qué registro buscar. No. Necesitamos transparencia, como dijo Alejandro recién. O sea, yo a la larga tengo que poder manejar independientemente del dispositivo que sea, independientemente de dónde lo ponga. Necesitamos seguridad, dijo Joaquín, para evitar que un programa escriba en un dispositivo que no corresponde, que lo maneje el sistema operativo. ¿No les suena haber visto mecanismos para implementar transparencia, para implementar seguridad, para ver protecciones? Por memoria virtual. O sea, cuando hemos visto memoria virtual, ¿qué les dije yo? ¿Por qué se usa memoria virtual hoy en día? Porque sirve para implementar protecciones, flexibilidad, transparencia. ¿Y qué es lo que necesita el sistema operativo para manejar esto? Protecciones, seguridad, transparencia. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Mando entrada-salida mapeada en memoria. ¿Y esa dirección qué va a hacer? Virtual. ¿Estamos? Y al hacerla virtual, lo manejo con el mecanismo de memoria virtual, ¿estamos? Que después se va a mapear a una dirección física, donde realmente se va a conectar con un cable del dispositivo, pero el mecanismo de la protección, la seguridad, la eficiencia y todo, ya lo tengo implementado. Es el mismo mecanismo de memoria virtual. Y no tengo que hacer nada más. ¿Se entiende? Está bien que no es que sea tan fácil de hacerlo, pero ya lo tenemos. No tengo que agregar nada más. ¿Se entiende? Al mapear el dispositivo en memoria, yo ya lo manejo directamente con el mecanismo de memoria virtual. Y es lo mismo que este mecanismo se encarga de manejar todo lo que ya tengo, lo que necesito. Entonces, es por eso que la comunicación hoy en día en el 99,9% de los dispositivos de entrada-salida se hace mapeada en memoria. ¿Cuándo se usa primeramente? Para algún caso raro, algún sistema embebido que todavía tenga con el quiero utilizar un chip de microchip, un PIC no sé cuánto, que tiene unas instrucciones para manejar display. Va, listo, ahí. Que entre paréntesis también voy a tener mapeada en memoria, pero bueno,
alguna otra cosa que decís, ¿qué es esta instrucción? Y te vas a encontrar en algún momento en algo más arcaico y que todavía sigue utilizando el otro método de comunicación. Pero la mayoría son mapeadas en memoria. ¿Estamos? ¿Preguntas? Vamos con el segundo método de comunicación. ¿Cómo hace el dispositivo para hablar con el sistema operativo? ¿Cómo hace? Hay dos métodos, y ya los han visto también. Uno, a ver cuántas pesadillas les trae. Polling. ¿Está? ¿Qué es polling? Encuesta. Cada dispositivo se asocia a un registro. ¿Está? Un registro de estado. Puede estar mapeado en memoria o no. Normalmente está mapeado en memoria. El dispositivo pone información en ese registro. El sistema operativo revisa el registro para ver si hay datos o no, o si hay un error o no. Si los datos están, los lee y sigue trabajando. Si no, sigue en un lazo, prueba más tarde. ¿Se han cansado de hacer eso o no? ¿Cuál es la ventaja del polling? Fácil, tiene un control total sobre la operación. ¿Cuál es la desventaja? Tiene mucho overhead, puede consumir mucho ciclo de CPU al tener que estar permanentemente encuestando y que no haya datos para modificar. O sea, ¿tenés datos? No. ¿Tenés datos? No. ¿Tenés datos? No. Entonces, ¿para qué preguntar tantas veces? ¿Cuál es la alternativa a polling? Interrupciones. ¿Qué es lo que pasa con interrupciones? El procesador está haciendo la suya. Está tranquilo, ejecutando los programas, manejando performance, hasta que el dispositivo está listo y ¡tum!, le manda una interrupción. Lo interrumpe, lo molesta. ¿Qué es lo que hace el procesador? Guarda el estado. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lo guardo para después poder retomar. Saltamos a la rutina de servicio de interrupción. Ustedes si no se acuerdan de algo me preguntan, ¿no? Ya lo hemos visto, ya lo maneja. Cuando termina la rutina de servicio de interrupción, retoma el estado y sigue con lo que estaba haciendo. ¿Estamos? ¿Cuál es la ventaja? Eficiencia. El programa de usuario solamente para hacer el guardado de estado, el salto y todo lo demás. ¿Estamos? ¿Cuál es la desventaja? Requiere hardware especial en el dispositivo para generar la interrupción, hardware especial en el procesador para detectar la interrupción y poder guardar el estado automáticamente. ¿Cuál es mejor? Muy bien. ¿Depende de qué? ¿De qué? Sí. Depende de qué es lo que sea el dispositivo, digamos. ¿Cuándo es mejor polling? Polling es más rápido. Dice, el compilador sabe cuáles registros se usan en la encuesta. Entonces, yo, al tener, o sea, yo puedo usar polling, digamos, y polling tiene ciertas ventajas. Polling me puede evitar overheads innecesarios, como una interrupción, me vacía el pipe. Entonces, eso es insertar burbuja. A su vez, polling, por otro lado, es más lento, porque el overhead de la encuesta se hace siempre. Un dispositivo además podría llegar a tener mucho tiempo hasta que es atendido. Si tengo muchos dispositivos, capaz que tardo mucho en encuestarlo y pierdo un dato. Entonces hay que ver, digamos. Entonces en general hay un compromiso y va a depender, como dice un poco Jean-Paul, depende de la tarea en sí. Si es una tarea con eventos frecuentes y regulares, o sea, yo sé que cada tanto tiempo este dispositivo me va a entregar un dato y todo lo demás, capaz me conviene hacer una rutinita chiquitita de polling, se puede predecir mejor, va a andar bien y va a funcionar bárbaro. ¿La tasa de refresco de los monitores, por ejemplo? Podría ser. ¿Está? Y en otro caso, o sea, cuando los eventos no son frecuentes, no son regulares, interrupciones. En general, ¿cómo son los dispositivos de entrada-salida? Que les dije en la primera diapositiva de la clase de hoy. Tenemos mucha cantidad de muchos tipos diferentes, de muchas características y velocidades diferentes. Entonces, ¿cómo suelen ser todos?
infrecuentes, irregulares, porque uno jamás va a saber cuándo yo voy a apretar el botón. Entonces, ¿cómo se manejan la mayoría de dispositivos? Por interrupciones. Pero ojo, no porque sea mejor, eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Estamos? No es porque sea mejor interrupciones que polling, es porque por las características de cómo funciona, que sea irregular y no se sabe la frecuencia determinada, es mejor que sea por interrupción. ¿Está claro? ¿Preguntas? Me falta la tercera comunicación, que era cómo transfiere datos entre el dispositivo de entrada-salida y la memoria. Ya hacemos el break, Brian. Hace 2 dispositivos más y hacemos el break. ¿Cómo transferimos datos? Bueno, los transfiere el procesador. A la larga va de acá, dispositivo, pásame la información, los lee el procesador y los copia en la memoria. Pero eso es ineficiente, porque la idea es que no lo haga el procesador. Casi. Han visto otra sigla. Ustedes sí la han visto. ¿Cómo se hace para transferir datos de un dispositivo de entrada-salida a memoria? Sin hacerse auto-spoiler. ¿Alguno que se acuerda de algo del sistema con micro? Hay un dispositivo que se llama DMA, que es acceso directo a memoria, que directamente es un pequeño pedacito de hardware que se encarga de decir, procesador, despreocupate, el copiar los datos lo hago yo. ¿Se acuerdan o no? Era un controlador DMA. ¿Qué es lo que hace? Es externo, digamos, al procesador, pero en realidad es parte de las cosas que están ahí adentro, en la MMU, entre otras por ahí. ¿Qué es lo que hace? Dice, yo me encargo, déjame el bus, que en el bus están conectados el dispositivo y la memoria. Entonces dice, dispositivo, dame los datos, los copio yo a memoria, el procesador, despreocupate, seguí trabajando en lo tuyo. ¿Qué diferencia hay con la anterior comunicación? O sea, la otra le pide... La anterior era cómo el dispositivo le avisa cosas al sistema operativo. Y acá es cómo le va a transferir los datos. Dice, ¿dónde está? El otro dice, che, ya tengo el dato listo. Che, hubo un error. Y ahora, claro, ahora hay que pasarle esos datos a la memoria, porque el procesador, ¿de dónde lee? Memoria. ¿Estamos? Entonces, el DMA es el que usualmente toma posesión del bus, le quita el bus al procesador, transfiere datos de bloque, lo libera al procesador de hacer todo esto, pero requiere que el procesador, en vez de transferir, le diga inicialmente dónde está el bloque a transferir, cuál es el dispositivo, qué tamaño tiene el bloque, y decir, listo, arranca, le pasa 2 o 3 parámetros y le dice, hace tu tarea. Hace tu tarea y avísame cuando termines. Y le avisa por interrupción. ¿Estamos? Ahora, ¿qué más pasa? El control de DMA era genial para transferir datos. ¿Estamos? Pero a veces pasa que la gente y los procesadores también son más vagos y quieren hacer cada vez menos cosas. Entonces al controlador de DMA se dice, che, a veces yo quiero, por ejemplo, necesito tal procesamiento de señales. Entonces yo le pedí al DMA, anda, tráeme todo este conjunto, este vector de señales, tráemelo para que yo le haga un procesamiento y encuentre un promedio. ¿Estamos? Entonces uno buscaba del dispositivo, traía, lo almacenaba en un vector, 200 elementos. Y después el procesador hacía el procesamiento que requería hacer con esa señal. ¿Está claro? ¿Qué es lo que pasa? A veces es mejor decirle, che, controlador de DMA, ¿no te animás vos a hacer el procesamiento? O sea, anda, busca los datos, lo mira acá, le ve cara de la tarea, digamos. Le dice, no solamente quiero que vayas a tal lado, busqué los datos, los traigas en memoria, pero no los traigas. Tráelos, procesalos vos y decime directamente cuánto es el resultado. ¿Está? En ese caso, el controlador de DMA evoluciona
como Pokémon o como Dragon Ball, como estas cosas, y se hace lo que se conoce como un input-output processor, porque ya es casi un procesador chiquitito, que hace algunas cositas, procesa esta señal, hace esta otra tarea, cositas pequeñas. ¿Ese DNA es para todos los dispositivos? El DMA genérico sí era para cualquier dispositivo. Acá ya es para algo un poco más específico, porque ya les pedimos que además de mover datos, los procese. Entonces, ¿cómo funciona esto? El procesador le dice a ese input-output processor dónde está el dispositivo, qué es lo que tenés que hacer, cuál es el comando, y ahí este procesador ya tiene sus propias instrucciones, sus propias cosas, va, hace las transferencias, siempre en segundo plano, el procesador principal ni se entera, termina las transferencias, termina el procesamiento y dice, toma, ya acá tenés tu resultado. Y el procesador va, busca y sigue trabajando. Una maravilla. ¿Estamos? Siempre es igual que el DMA, robando ciclos. La única diferencia es que además no solamente los transfiere, sino que les procesa, les hace algo más. Sí. Para hacer esas actividades tendría que manejar algún tipo de modo supervisor, usuario. En general, como es algo específico y más dedicado, no suelen tener ese tipo de cosas. Para acceder a la memoria la robo como si fuera un DMA. Como está conectado al mismo bus, es un DMA con esteroides, digamos. ¿Estamos? Esto se usa un montón hoy en día. Y ustedes, estoy seguro que si piensan un poquito se van a dar rápidamente dónde es el caso más común de estos que yo le llamo, en teoría, input-output processor. ¿Alguno se le ocurre dónde tiene, ¿alguno tiene esto en su computadora? O lo dejamos ahí y le damos la respuesta a la vuelta del recreo. ¿La quieren ahora o después del recreo? Capaz que no vaya bajando los pisos, se les ocurre. Un par de papitas. Bueno, ¿la quieren ahora la respuesta o después del recreo? ¿Les gusta el suspenso? A veces no, además me gusta porque quiero ver si se me doy cuenta de que Bueno, listo, dejamos para después del recreo. Total, son 9:10, mirá. Con la clase para sacar el suspenso en el que habíamos dejado de dónde es muy usado este modelo de input-output processor hoy en día. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Te parece ensayado, digamos? A ver, Tomás. Tomás dice la placa de video. ¿Qué opina el resto? ¿Está todo de acuerdo? Voy a decir que tiene razón. Bien, parece ensayado esto. Sí, Tomás, tienes razón. Es la placa de video que hoy en día es una placa de video, ya sea integrada o no, digamos, pero es el procesador encargado de manejar gráficos. Entonces, cuando esto empezó hace muchos años, digamos, empezaron a tener gráficos, digamos, los procesadores, se empezó a ver en colores, se empezó a ver en 3D, que es una cosa de hace muchos años, pero no tantos. Había que empezar a procesar, y cuando lo procesaba el procesador principal, porque no había nada más que procesar información, pero después empezó a aumentar resoluciones, aumentar la cantidad de color, aumentar la cantidad de cosas, y era cada vez más procesamiento. De hecho, no, esto hace falta que lo haga alguien más. Entonces se pasó a lo que era una plaquita de video adicional, que la plaquita de video adicional fue evolucionando, se hizo una placa, ahora sale más cara que la computadora en general, o eventualmente ya va dentro del micro también. Eso ya es otra característica, pero la idea es eso, es un procesador gráfico. ¿Qué es lo que hace? El procesador principal le dice, necesito que me muestres esto por pantalla. Y le pasa qué es lo que quiere mostrar y cómo. Y ahora, ¿quién maneja la resolución? ¿Quién maneja el monitor? ¿Quién maneja los píxeles, el refresco? Y todo lo demás,
La placa de video. El procesador gráfico. ¿Estamos? Que lo que mencionábamos también en el recreo, no hubiera dicho eso, que requiere, para procesar tiene sus propias instrucciones, tiene sus propias cosas, porque, como acá dice, tiene sus propios comandos. O sea, cómo funciona, cuáles son las instrucciones de la placa de video, ni siquiera son las mismas del procesador principal. Él tiene las suyas propias. ¿Estamos? Y como requiere hacer un montón de procesamiento y hace un montón de cosas la placa de video, tiene su propia memoria. Ya ni siquiera o sea, tiene su propia memoria, pues se comunica también con la memoria principal del procesador para pasar los datos, pero a la larga requiere tanto cómputo que tiene su propia memoria. Y de hecho las más nuevas también tienen sus propios coolers. O sea, ya son computadoras aparte, básicamente. Digamos. No, para trabajar interna. Además están los cosas con el procesador le dice placa de video, necesito que me muestres esto por pantalla. Es un IOP gigantesco. Gigantesco, exactamente. Pero la idea es la misma. Capaz que yo me quedé con eso, yo creo que algo más. Es que también hay otros, digamos. O sea, no es el único, es el más común, es el que ustedes más, o porque quieren jugar, o por lo que sea, están más acostumbrados y andan buscando precio de placa de video. ¿Estamos? Procesadores de audio. Con el audio pasa lo mismo, digamos. Y con muchas otras cosas, multimedia también, digamos. O vos, ¿cómo crees que procesa, la señal de audio, Bluetooth, que vos le transmitís por auricular, por todas esas cosas? Es lo mismo. Hay un procesador de audio dedicado a eso. Aunque ahora viene todo integrado dentro del mismo, pero van a ser, antes eran procesadores aparte, ahora son pedacitos más del mismo micro, digamos, bloquecitos más del mismo micro. También tiene que ver en cuanto al audio, no sé si los BIOS van dentro del microprocesador. No necesariamente, no necesariamente. Me suena que algunas veces cuando uno está buscando motherboard, sí afecta el audio dependiendo de la placa madre como que elijas. Pues sí, probablemente. Sí. Por eso hay madres que son mejores para ciertos micros que otras y demás, ¿sí? Pues, de todas maneras, quiero que se queden con la idea acá. El IOP es una manera de comunicación entre el dispositivo y la memoria para delegar, para que cada vez el procesador principal tenga que hacer menos cosas. ¿Estamos? Y que a la larga se va a comunicar esto comandado por el sistema operativo. Entonces la pregunta es, ¿tiene que ser un procesador aparte o puede estar integrado dentro del micro? Depende. ¿Estamos? Y ¿para qué se utiliza? Para manejar todo lo que sea entrada-salida. Entonces todo lo que tenga que ver con, o muchas cosas que tengan que ver con entrada-salida, ¿estamos? Si hoy en día las maneja el procesador, aún es muy probable que dentro de 2, 3, 10 años los maneje un input del proceso, que sea parte del procesador, para que el procesador se libere y haga otras cosas. Entonces, la idea va a ser la misma. Los gráficos es lo que más se ve, literalmente, digamos. Entonces es la manera más simple de ver este tipo de cosas. Pero pasa con audio o puede pasar con un montón de otras comunicaciones. En general con entrada-salida. Claro. Las placas de red antes era una interfaz solamente. Y hoy en día una placa de red moderna, avanzada, hoy en día en general las placas de red tienen integrada en la motherboard. ¿Estamos? Pero si ustedes van a comprar todavía placas de red, si ustedes van a un data center o cosas así, vienen placas de red que son específicas y ¿qué es lo que traen? Traen procesadores para procesamiento de redes, ¿sabes? Que son específicos para procesar paquetes de Ethernet. ¿Estamos? Y son procesadores específicos que hacen la misma idea. ¿Estamos? Lo que pasa es que ustedes no compran uno de esos, digamos. ¿Estamos? Pero de todas formas, no deja de ser un IOP que esté integrado en la motherboard. Exactamente, sí. ¿Estamos?
La placa de red hoy en día pasa a ser uno de estos integrado en el motherboard, con un par de interfaces más. ¿Se entiende la idea en general? ¿Alguna pregunta? ¿Están claros los tres tipos de comunicaciones? Consideraciones de diseño. Cuando vamos a ver cómo tenemos que hacer un sistema de entrada-salida, ¿cuál va a ser lo más importante? Bueno, lo más importante para nosotros es performance. ¿Por qué? Porque siempre impacta directo en lo que el usuario ve, lo que el usuario usa. Entonces nosotros queremos que todo el sistema de entrada-salida sea rápido, ¿estamos? Que tenga buena performance. Pero siempre va a estar la observación de, además de performance, cuando tenemos que ver entrada-salida, entran en consideración otras nuevas métricas, otros nuevos factores. Uno de ellos es escalabilidad. ¿Escalabilidad en qué sentido? ¿A qué le llamo yo escalabilidad cuando hablo de dispositivo de entrada-salida? Hablo de, yo tengo N dispositivos de entrada-salida. Si agrego uno más, ¿sigue funcionando bien el sistema? ¿Hasta cuántos más puedo agregar? Claro, cada dispositivo de entrada salida, por ejemplo, en interrupciones o que interrumpir el micro para decir, che, esto es algo. Yo también se pensar de cuanto más dispositivos tenemos técnicamente, estaremos explorando la performance, son más cosas que tienen que manejar. Seguro. ¿Cuál es el límite? Entonces, hay que ver. ¿Qué tanto afecta realmente? Exactamente, esas son preguntas que hay que hacerse. Y tienen que ver con este factor de escalabilidad. ¿Estamos? Y piénsenlo, por ejemplo, ustedes tienen ahora, porque ustedes acá dicen, bueno, yo tengo mi computadora, si le pongo otro disco no va a pasar nada. Y es verdad, no le va a pasar nada. Pero ustedes manejan un centro de cómputos donde tienen un rack como ese, o varios racks de ese, y tienen 120 discos. ¿Estamos? Y se quedan cortos y tienen que comprar 100 discos más. ¿Pueden manejar 100 discos más? Ajá, es un número. Ahí sí entra a ver este tipo de cosas. Entonces, ¿me alcanza o tengo que comprar, además de otro rack, digamos, para tener 100 discos? ¿Puedo manejar en el procesador 200 discos en vez de 100? Es una pregunta. No hace falta respuesta. ¿Entendés? O lo mismo, las placas de red. Ya vamos a ver, digamos. Tengo un sistema que tiene, estoy manejando racks que tiene, manejo 250 placas de red. Me quedo corto, tengo que comprar conectar varios dispositivos más. Voy a poder manejar más placas de red. Entonces la escalabilidad es, y va a funcionar bien todo, digamos, es una pregunta que ahora hay que hacerse cuando vemos sistemas de entrada-salida. El otro es tolerancia a fallos. ¿Por qué? Porque es muy común que los dispositivos de entrada-salida, como son muchos y muy variados, se rompan. ¿Estamos? Pues puede fallar. Entonces la pregunta es, si falla uno, ¿falla todos? Si se me rompe un disco, ¿puedo seguir trabajando? Depende. ¿Cómo? Depende. Depende cómo los pongas, depende cuántos discos tengas. O sea, si tenés uno solo, si te rompes, está claro que no, digamos. Pero de vuelta, vos tenés un data center con 100 discos, se te rompe uno. ¿Podés seguir trabajando o no? Deberías poder. Se te cae una placa de red. ¿Podés seguir funcionando o no? Por eso, a lo que voy es, hay que empezar a pensar no solo en performance, sino en escalabilidad, en tolerancia a fallos. Son factores que hay que tener en cuenta. No busco las respuestas ahora, busco que tengan las ideas y que digan, yo antes no las pensaba, cuando veíamos procesador, cadena de datos, memoria, no las pensaba. Ahora con dispositivos, sí, hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Y dos más, que son confiabilidad y disponibilidad, que los vamos a ver dentro de un ratito, que son estos otras dos.
Pero dijimos que lo principal es performance. Entonces la pregunta es, ¿cómo medimos performance en entrada-salida? Y la respuesta es complicada. Es muy difícil medir performance en entrada-salida. ¿Por qué? Porque depende de muchísimos factores. Acá ya no podemos decir la ecuación de I por CPI por T. Eso era fácil para el procesador. Y cuando le metíamos memoria seguía funcionando, agregando paradas. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque depende de el procesador, el I por CPI por T, el sistema de memoria. Depende de las conexiones, cómo conecto yo los dispositivos de entrada-salida. Depende del controlador de entrada-salida. El dispositivo en sí, no es lo mismo este dispositivo que un monitor. La velocidad del firmware del dispositivo. La eficiencia con la que el sistema operativo usa los dispositivos. O sea, ya uno dice, bueno, voy a ver cómo evalúo y ya hay un montón de otros factores que influyen. Entonces ya en realidad habría que empezar a considerar o a aislar de alguna manera y decir, bueno, voy a ver esto solito, pero sin tener en cuenta esto otro, o voy a ver todo junto y que sea el tiempo de pared y listo, pero puede estar influenciado por un montón de cosas. Sí. Que el controlador es electrónica, el firmware es como está grabado, solamente van juntos, pero puede que no, puede que haya un error en el firmware. Y de vez en cuando sale una actualización del driver. ¿Estamos? ¿Qué es lo que se hace? Usualmente es decir, bueno, usamos benchmarks, siempre. Eso ya lo venimos viendo también de hace un montón, y la idea es buscar benchmarks. Pero acá los benchmarks a la métrica de performance va a depender mucho del tipo de computadora, del uso que se quiera hacer, qué es lo que se quiera medir específicamente. Entonces hay, por ejemplo, benchmark para bases de datos y para transacciones que tienen que ver con cómo se hace el manejo de archivos, cuántas operaciones podemos hacer por segundo. ¿Estamos? Operaciones pequeñas podemos hacer por segundo. Y hay un benchmark específico que es TPC, Transaction Processing Comité o algo así. Sí, no sé qué será. O si se quiere hacer algo web, ¿se acuerdan de SPEC? El que yo les dije que era un buen benchmark para procesadores. Hay una variante web. ¿Qué son? Para sistemas web. Los sistemas web estamos hablando de un servidor web. Maneja otro tipo de requerimientos, otro tipo de entrada-salida. Supercomputadoras manejan otro tipo de entrada-salida, requieren otro tipo de métrica. ¿Está claro? Pero hay dos métricas que son normalmente las mismas que venimos usando siempre, que nos van a servir para evaluar en general entrada-salida. ¿Cuáles son las dos métricas que venimos viendo siempre? Productividad y latencia. ¿Estamos? ¿Cómo medimos la productividad? En este caso, ¿qué era la productividad de nosotros? ¿Se acuerdan cuando veíamos productividad? Veíamos tareas que hacíamos por unidad de tiempo. ¿Qué van a hacer ahora en el sistema de entrada-salida? Las tareas. ¿Cuántos bytes puedo transferir yo por unidad de tiempo? ¿Estamos? Entonces eso, o las operaciones que puedo hacer por unidad de tiempo. Entonces usualmente se mide el ancho de banda como operaciones por segundo o bytes por segundo. ¿Estamos? Sí, y cada dispositivo, o sea, si este dispositivo transfiere la información a tantos bytes por segundo. Otro dispositivo transfiere a tantos bytes por segundo. ¿Sí? Y la latencia es el tiempo de respuesta. Cuánto tiempo realmente transcurre desde que el dispositivo quiere hacer algo hasta que lo hace de vuelta o hasta que el procesador lo tiene o alguna cosa así. Siempre es cuánto demora en total la tarea en realizarse. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ahora, hay un compromiso, que lo venimos viendo en general, un compromiso entre latencia y productividad. Y están relacionadas las dos mediante lo que es el modelo productor-consumidor, que ya creo que en un momento dado les mencioné, no sé si lo han visto en otra materia, es fácil de ver, básicamente, que tenemos
El modelo es que tenemos un productor que produce información y un servidor que la consume. ¿Estamos? Normalmente estos se comunican con algo en el medio que es una cola, donde se van guardando las cosas que produce este antes que las consuma este otro. ¿Está claro? El modelo es un cajero en el súper, por ejemplo. ¿Cómo se mide la productividad? La productividad del modelo es el número de operaciones que completa el servidor por unidad de tiempo. O sea, cuanto más consuma esto, es la productividad del sistema. Para que la productividad sea lo más alta posible, la cola debería estar siempre llena. ¿Estamos? Porque significa que siempre hay tareas para hacer. ¿Está claro? ¿Seguros? Entonces, idealmente, la mayor productividad, este no debería parar nunca, entonces la cola debería estar nunca vacía, digamos. ¿Cómo es la latencia? La latencia es desde que este termina la cosa, pone una tarea en la cola hasta que este la termina, este la consume. Un cajero en súper, te voy a decir. La productividad es máxima cuando gana más plata el súper, cuando atiende más clientes. ¿Estamos? ¿Cómo atiende más clientes el súper? Cuando el cajero es más rápido atendiendo las cosas y no se arman colas largas de clientes. El productor sería el que va a generar facturación, digamos. La tarea de pasar por la caja, digamos. ¿Estamos? Entonces, cuanto más clientes pueda procesar el cajero, más plata se supone que va a tener esa caja. Tener más productividad, va a mejorar su productividad. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo es la latencia de la tarea? La latencia de la tarea usualmente va a ser desde que el tipo va a la caja hasta que sale del súper. Entonces, ¿vos qué es lo que querés como cliente del súper? Que la cola esté vacía. Vos querés demorar lo menos posible. ¿Estamos? Que la cola esté vacía, que el cajero sea lo más rápido posible y vos te desocupás. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Por un lado, queremos que el del súper quiere que la cola esté llena para facturar más, pero el cliente quiere que la cola esté vacía para salir más rápido. ¿Qué conviene? Hay un compromiso. ¿Se entiende el compromiso entre los dos? Entonces, normalmente hay una curva que viene dada por esa gráfica. Que esa gráfica me muestra el tiempo de respuesta en segundos y este es el porcentaje sobre la máxima productividad. O sea, quiere decir que cuando alguien está trabajando al 100%, la latencia, el tiempo de respuesta normalmente es alto. Y cuando alguien está trabajando al 0% de su productividad, el tiempo de respuesta es bajo. ¿Estamos? Eso se espera. Pero no es lineal el incremento a medida que va aumentando la productividad. Lo ideal sería aumentar la productividad. Exactamente. Lo ideal es trabajar en este rango. ¿Se entiende? Donde la productividad no es la máxima, pero es un compromiso, tengo un muy buen tiempo de respuesta. Y si no, aumento un poco más la productividad y mantengo el tiempo de respuesta dentro de ciertos valores acotados. ¿Claro? Entonces, como bien dijo Alejandro, digamos, la idea es que los recursos compartidos de la computadora normalmente estén ocupados al 70-80% del tiempo. ¿Estamos? Porque si bajamos de eso, significa que les podremos sacar más el jugo. ¿Estamos? Y si aumentamos de eso, significa que ya voy a empezar a tener problemas y va a demorar más. Entonces, esos valores entre 60 y 80, ahí es donde es lo ideal para dispositivos de entrada-salida. ¿Preguntas? ¿Se entiende esto? Ahora, en general es muy fácil mejorar productividad sin perjudicar la latencia. ¿Cómo mejoramos productividad? ¿A alguno se le ocurre? Piensen en el súper.
Agregando más cajero. ¿Cómo sería eso en una computadora? Agregando más hardware. ¿Entendés? Uy, quiero mejorar la productividad. Tengo algo de esto. Bueno, pone 2. Si pones 2 obreros a hacer la misma tarea, o hacer el mismo tipo de tarea, van a hacer más tareas en la misma unidad de tiempo. ¿Entendés? Porque es paralelismo. Es lo que venimos viendo. ¿Está claro? Entonces, mejorar la productividad es fácil. ¿Estamos? Por ejemplo, poniendo ahí otro servidor. Pero la latencia, no. No es fácil de mejorar. Es muy difícil hacer que un dispositivo haga su tarea más rápido de lo que normalmente la hace. Es más fácil poner más dispositivos que hagan más tareas. ¿Estamos? Pero cuando ustedes tienen un... Claro. ¿Estamos? El dispositivo es mucho más difícil. O sea, uno puede decir, bueno, voy a mejorar un disco para que ande más rápido. Y hay discos que andan más rápidos que otros discos, pero realmente, ¿cuánto más rápido? Un poquito más rápido. ¿Estamos? O pueden hacer un overclock, pero como dice aquel, overclockear el dispositivo. Pero en general le aumenta un poquito. Difícil. ¿Por qué? Porque la latencia es una cuestión de limitación tecnológica, de cómo funciona y de cómo está hecho. Es muy difícil mejorar la latencia de los dispositivos de entrada-salida. Entonces, como es muy difícil mejorar la latencia, ¿qué es lo que se mejora siempre? Productividad. ¿Estamos? Siempre es más fácil y más barato agregar hardware. Ahora, cuando agregamos hardware para mejorar la productividad, eso nos lleva a tener en cuenta los 2 factores que les había dejado pendientes yo de métricas. ¿Cuáles eran los 2 factores? Confiabilidad y disponibilidad. ¿Qué es la confiabilidad? En inglés es reliability. Es el tiempo hasta que se produce una caída en el servicio. ¿Cuán confiable es un dispositivo? Se mide, hay 2 métricas muy similares, algunos fabricantes usan uno, otros usan la otra. Una es la MTTF, que es el tiempo medio entre fallas. Uno dice, yo en promedio fallo cada tanto tiempo. Otro es, muy parecida, una tasa de fallo anual. Esto se rompe tantas veces por año. ¿Estamos? Las 2 en general se miden en años y son cosas bajas. Y dicen, bueno, ustedes jamás se han fijado en todos los dispositivos que ustedes compran, suelen tener este tipo de métricas. Y ustedes nunca le han dado bolilla. ¿Está claro? Porque ustedes compran un disco o compran un pendrive, ¿estamos? Y esperan que no se rompa. ¿Está claro? Y normalmente no se rompe. Hasta que eventualmente a alguno le tocó uno fallado, bueno, sí, está, mala suerte. Lo tiran y compran otro. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Ustedes están pensando, o normalmente no se fijan porque piensan en ustedes, pero de vuelta, ustedes van a un data center, donde tienen, qué sé yo, un disco que falla una vez cada 10 años. Entonces ustedes se compran un disco y dicen, bueno, falla uno cada 10 años. Ni me caliento, pues 10 años no sé si sigue usando el disco. ¿Estamos? Pero ustedes cuando van y van a trabajar a Google, que tiene una granja de servidores, donde tiene, ¿cuántos discos puede tener Google? 1.000.000 de discos. ¿Estamos? Si Google tiene 1.000.000 de discos, que tienen una tasa de estas que fallan una vez cada 10 años, ¿cuánto creen que fallan por día? Hagan la cuenta. Van a ver que a Google se le rompen miles de discos por día. ¿Estamos? Entonces, cuando ven esto, ustedes lo ven y dicen, ni me caliento. ¿Estamos? Pero cuando empiezan a escalar, van a ver que estas cosas son críticas. ¿Estamos? Entonces, la confiabilidad de un sistema de entrada y salida es crítica. Y después está la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? El porcentaje del tiempo que el servicio está disponible. Y en general se mide en horas.
los mean time to repair. Y el cálculo está dado así, más o menos. La disponibilidad es el MTTF, que era este, dividido en el MTTF más el MTTR. Que si uno se mide en años y el otro se mide en horas, esto normalmente debería dar ¿cuánto? Próximo 1. Entonces se mide en cantidad de 9 la disponibilidad. Y capaz que alguno sintió hablar de, tengo 4 9, 5 9, y que andan con el 99,999% del tiempo activo, digamos. Capaz alguno escuchó, capaz no. Pero esas son dos métricas importantes en lo que es entrada-salida. La disponibilidad también se mejora agregando hardware, pero agregar hardware disminuye la confiabilidad. Por ejemplo, los aviones. Los aviones tienen dos motores. O sea, normalmente tienen dos motores, o pares de motores. ¿Por qué? Porque si se rompe uno, sigue funcionando. Y la disponibilidad tiene una alta disponibilidad. ¿Estamos? Pero no quita que tener dos motores, si tengo dos motores, es más probable que uno falle. ¿Está claro? Por eso es la diferencia entre disponibilidad y confiabilidad. Al agregar hardware, aumenta la disponibilidad, pero baja la confiabilidad. Es más probable que las cosas se rompan. O sea, la confiabilidad ya contempla todo el conjunto. ¿Sí? Siempre, todo el conjunto. ¿Estamos? ¿Cómo se mejora la confiabilidad? No hay manera, o sea, solamente con mejores componentes o menos componentes. ¿Estamos? Y ahí es donde ustedes tienen los discos, que los discos Western Digital le cambian el color y salen el doble. Y ustedes dicen, ¿por qué sale el doble? Tiene la misma capacidad. ¿Por qué sale el doble uno violeta o negro que el azul? Porque el negro es premium. ¿Estamos? O que el verdecito, bueno. Porque a la larga, por dentro, son mejores. Está hecho con mejores materiales, le han puesto más ganas, entonces se te va a romper menos. Bueno, dice, pero a mí que compro un disco, me dura 10 años, me da lo mismo. Pero a Google, no. Entonces Google no compra los verdecitos, los azulcitos, compra los negros. ¿Se entiende? Porque esa es la única manera de mejorar confiabilidad. ¿Preguntas? Chao, cortamos acá, estamos en horario. ¿Se entendió un poco el tema? O lo que vamos viendo del tema. Nos quedan ya ejemplos para la clase que viene. ¿Cómo?